Bienvenidos, hermanos, a Casa de Oración Querétaro. Sean ustedes bendecidos donde quiera que estén. El Señor los guarde y los proteja. Y damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poderle alabar, para podernos deleitarnos en su presencia. Su palabra dice: con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Benditos sean todos aquellos que aman al Señor. Bendecidos somos, hermanos. Bendecido, yo estoy bendecido, yo estoy, su mano está sobre mí, yo descansaré, en Él está mi fuerza, en Él esperaré, Él me ha bendecido en todo mi ser, Él es mi riqueza, de sano hay en Él. Bendecido, yo estoy bendecido, bendecido, yo estoy. Los cielos son testigos entre tú y yo, la vida o la muerte debes escoger, escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre con su bendición. Bendecido, bendecido, yo estoy bendecido, yo estoy, su mano está sobre mí, su mano está sobre mí, yo descansaré, en Él está mi fuerza, en Él esperaré, Él me ha bendecido en todo mi ser, Él es mi riqueza, esté sano hay en Él. Bendecido, yo estoy bendecido, yo estoy. Los cielos son testigos entre tú y yo, la vida o la muerte debes escoger, escoge pues la vida, no la maldición, vivirás por siempre con su bendición. Bendecido, bendecido, yo estoy, bendecido, yo estoy. Una vez más, bendecidos estamos. Bendecido, bendecido, yo estoy, bendecido, yo estoy. Gracias, Señor, tú eres bueno, Padre. Tú eres nuestra luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Tú eres esa luz, Señor, esa lámpara que alumbra nuestro camino, Padre.
Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor. Nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor. Nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Se ha levantado la generación de los que te temen, oh Jehová. Hacemos un pacto de guardar tu ley, la guardaré en mi corazón. Se ha levantado la generación de los que te temen, oh Jehová. Hacemos un pacto de guardar tu ley, la guardaré en mi corazón. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor. Nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor. Nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Se ha levantado la generación de los que te temen, oh Jehová. Hacemos un pacto de guardar tu ley, la guardaré en mi corazón. Se ha levantado la generación de los que te temen, oh Jehová. Hacemos un pacto de guardar tu ley, la guardaré en mi corazón. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor. Nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor. Nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Gracias, Señor. Bendito seas. Queremos ser, Señor, esa generación, Señor, en la cual has derramado tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú.
nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito, bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito, bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. El imperio por los siglos, amén. Y el imperio por los siglos, amén. Digno eres, Señor, solamente tú, Padre. Solamente queremos reconocerte a ti, Señor, fiel y justo, Señor, fiel y verdadero, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Queremos reconocerte solamente a ti, Señor. Tu fidelidad, Señor, hacia tu pueblo, Señor, hacia los tuyos. Tú nos has sostenido, Señor, con la diestra de tu justicia, Señor. Quiero reconocer tu fidelidad, tan grande, inmensa, no terminará. Tu fidelidad, hoy quiero reconocer tu fidelidad, tan grande,
no terminará tu fidelidad, pues tú me has sostenido con tu diestra de poder, y siempre estás conmigo. Eres fuerte cuando pienso. Quiero reconocer tu fidelidad, tan grande, inmensa, no terminará tu fidelidad. Hoy quiero reconocer tu fidelidad, grande, inmensa, no terminará tu fidelidad, pues tú me has sostenido con tu diestra de poder, y siempre estás conmigo. Eres fuerte cuando débil soy, pues tú me has sostenido con tu diestra de poder, y siempre estás conmigo. Eres fuerte cuando débil soy. 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 Adiós, cuando débil soy. Tú eres Dios. Cuando débil soy, tú eres mi Dios. Cuando débil soy. Oh, 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 oh. Pues tú me has sostenido con tu diestra de poder, y siempre estás conmigo. Eres fuerte cuando débil soy. Oh, oh, eres Dios. Oh, oh,
Gloria a ti, Señor, por siempre. Solo a ti queremos adorar, Señor. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti quiero adorar, porque tú eres sin igual, y tu presencia contemplar y adorar y adorar. Solo a ti. Solo a ti quiero adorar, porque tú eres sin igual, y tu presencia contemplar y adorar y adorar. A tus pies quiero estar, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Solo a ti quiero adorar, Señor. Solo a ti quiero adorar. Oh, Jesús, porque tú eres sin igual, y tu presencia contemplar y adorar y adorar. A tus pies, a tus pies quiero estar, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como
Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Bienaventurados son todos aquellos que temen al Señor. Confiemos en el Señor, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Saludo a toda la familia, a la iglesia de Casa de Oración Querétaro. Reciban un fuerte saludo y abrazo a distancia. En esta ocasión estamos transmitiendo, y la mayoría, si no es que toda la iglesia, debe estar siguiéndonos conectada desde sus casas a través de las diferentes redes sociales. Recuerde, hermano, que estaremos así 3 semanas, y en la última semana vamos a valorar el poder regresar de manera presencial a las instalaciones de nuestra congregación. Así que pues vamos a ponernos listos, vamos a disponer nuestro corazón para poder hoy acercarnos al estudio de la palabra de Dios. Recuerde que seguimos en el extenso pero muy enriquecedor Sermón del Monte, y en esta ocasión vamos a abordar particularmente la postura que Jesús nuestro Señor tiene respecto a las promesas, respecto a los juramentos, a la veracidad de nuestras palabras. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra, Señor, con el propósito de poder ser enseñados, instruidos, fortalecidos con ella. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas al corazón. Tú siempre reconvienes el corazón de tu pueblo. Señor, te pido por toda la familia, gran familia Casa de Oración Querétaro, que se encuentra conectada en esta mañana desde sus casas por el tema de contingencia. Ten cuidado, mi Dios, de sus vidas.
los ponemos en el hueco de tu mano, sabiendo que tú tienes cuidado de cada una de las familias de la iglesia. Y en esta mañana nos disponemos a estudiar tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Señor, nuestro corazón, para no solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, te quiero pedir, me acompañes con tu Biblia desde tu casa al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 33 al versículo 37, Mateo capítulo 5 del versículo 33 al versículo 37. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Iglesia, seguramente la mayoría de nosotros ha escuchado al menos una ocasión en nuestras vidas la siguiente expresión. Y juntamente con escuchar la siguiente expresión, seguramente podrás traer a tu memoria igual una imagen. Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Inmediatamente procesamos al escuchar estas palabras la imagen de una corte, la imagen donde se está delante de un juez y hay testigos que están a punto de atestiguar veracidad, testimonio fiel en sus palabras. Y con esto suele venir a nuestra imagen, a nuestra memoria, la figura de una mano colocada sobre una Biblia para dar veracidad a este acto, a estas palabras. Bueno, este juramento se sigue llevando todavía en algunos lugares como un acto solemne de la veracidad que va a ocurrir en ese juicio o en ese lugar donde se está llevando a cabo el desarrollo de cierta situación. Pero hermanos, cuando este juramento solemne dejó de ser la verdad y dejó de tener credibilidad en las palabras, poco a poco fue paulatinamente apareciendo, por ejemplo, la entrada del polígrafo. Pero quiero nuevamente traer a tu memoria esta expresión. Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bajo esta sencilla pero tajante moraleja se revelan las indeseables consecuencias de la mentira, que pueden resumirse casi siempre en un imperativo condicional. ¿Cuál es ese imperativo? No mientas. Si mientes, perderán la confianza en ti. El Evangelio, hermanos, no contiene únicamente sana, buena y profunda doctrina o teología. Por supuesto que eso contiene el Evangelio. Pero el Evangelio también, hermanos, contiene aún los detalles más pequeños de nuestro diario vivir. A nuestro Dios no se le escapó dejar esos detalles más pequeños preservados en su palabra. En ese sentido, hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, afecta la totalidad de nuestras vidas. Por ejemplo, la carta a los Efesios, una de las cartas paulinas atribuidas a Pablo, el apóstol, Efesios del capítulo 1 al capítulo 4,
contiene tremenda riqueza doctrinal. No obstante, notamos dentro de epístola de los Efesios, el versículo 25 del capítulo 4, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, hay contenido sencillo y práctico para la vida cotidiana. Y ese contenido, particularmente en este versículo, habla de la veracidad, de la confiabilidad de nuestras palabras. En el Sermón del Monte, los versículos 33 al 37 que acabamos de leer, contienen básicamente la misma enseñanza. Una vez más, el Señor Jesús pone de manifiesto la impostura y la falsedad en la teología o en la interpretación que habían dado los ancianos, los escribas y los fariseos acerca de la ley mosaica, para contrastarla con la propia exposición adecuada de la ley que presenta Jesús en todo el desarrollo del Sermón del Monte. Esos versículos que acabamos de leer nos enseñan la veracidad de las palabras del pueblo de Dios, la importancia de ser veraz en nuestro hablar. Los fariseos, hermano, mostraron por su lengua, mostraron por su hablar, no pertenecer o no poder ser llamados discípulos o hijos de Dios. Una característica que distingue a los auténticos, genuinos hijos de Dios está relacionada con la procedencia de su hablar. La pregunta entonces a este momento es, y medítela conmigo desde su casa: ¿todo lo que sale de nuestra boca, realmente lo cumplimos? La realidad, familia, es que prometemos mucho, pero cumplimos poco. Uno de los libros de sabiduría en la Escritura, como el libro de Eclesiastés, acompáñame por favor, en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 3, puede abrir más nuestro entendimiento tocante a esta afirmación. Prometemos mucho, pero cumplimos poco. Dice Eclesiastés 5:1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2: no te des prisa con tu boca. Nota la expresión, iglesia: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Es mejor, de acuerdo a esta expresión de sabiduría, hablar poco, pero cumplir mucho. ¿Cómo considera, hermano, usted la credibilidad de sus palabras? ¿Cómo calificaría la credibilidad de sus afirmaciones? Mire, la credibilidad se compone básicamente de dos aspectos o dos dimensiones principales. Uno, la credibilidad se desarrolla con confianza y también se desarrolla con grado de conocimiento. Ambos componentes poseen situaciones objetivas y subjetivas, pero sumados poseen la capacidad de generar confianza o un juicio de valor en las personas que nos escuchan. Yo le pregunto a la persona que lo escucha, las personas que lo escuchan, ¿usted puede transmitir confianza? ¿Esa confianza les genera credibilidad a ellos? Esto es algo muy importante. En los años 60 y en los años 70 particularmente, en los Estados Unidos de América, sonó mucho una expresión
la expresión es la siguiente: la brecha de la credibilidad. Este término, la brecha de la credibilidad, se utilizó ampliamente en el periodismo, en el discurso político y el discurso público de los Estados Unidos de América en esos años. En esos momentos fue utilizado con mucha frecuencia para describir el escepticismo público sobre las declaraciones políticas de la administración del entonces presidente Lyndon B. Johnson sobre la guerra de Vietnam. Es decir, había una brecha entre lo que él decía y lo que la opinión pública pensaba. Se usó el periodismo como un eufemismo de mentiras reconocidas al público por los políticos. Hoy en día ese término se quedó mucho, la brecha de la credibilidad, y se usa para describir esa distancia, esa brecha entre una supuesta realidad de cualquier situación y lo que los políticos o las agencias gubernamentales dicen al respecto. Por ejemplo, hoy en día, en estos días hay mucha información y mucha desinformación. ¿Usted qué tanto le cree al gobierno, por ejemplo? ¿Usted qué tanto le cree a los políticos? Bueno, esa distancia entre lo que ellos dicen y usted cree se llama brecha de la credibilidad. Ahora, lo que es una realidad, hermano, es que la falta de verdad caracteriza seriamente a nuestras sociedades. La mentira, de otra manera dicho, se ha vuelto parte del diario vivir de nuestra sociedad. Observe Juan 8:44 y escuche, observen su Biblia y escuchen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, él es mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Estos versículos, este versículo, el espíritu de ese versículo es lo que gobierna mayormente a las sociedades en las que usted y yo vivimos actualmente. Déjeme particularizar más esto que acabo de afirmar. Por ejemplo, el 75% de los latinos de México para abajo rechazamos la mentira. Pero mire, el 91% admite que miente por necesidad o por proteger a otros. ¿Cómo podríamos explicar esta contradicción aparente o esta paradoja? Bueno, lo podemos hacer diciendo que todos externamente rechazamos la mentira, porque la mayoría de las sociedades comparten que la mentira es algo malo moralmente. Sin embargo, a pesar de que tenemos claro que la mentira es mala, porque somos a veces sociedades moralistas, sin embargo, practicamos la mentira cotidianamente y muchas veces en privado. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué este espíritu impera en nuestro diario vivir? La razón, hermano, es porque todos venimos de una naturaleza caída. Nacemos en pecado y por tanto somos mentirosos por naturaleza. Salmo 58:3 nos puede ayudar más a entender esto. Búsquelo en casa. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Un niño, hermano, aún desde sus primeros años de vida, usted inicia un proceso de aprendizaje con él de hacer lo bueno, de decir verdad. La mentira es algo que por naturaleza o por instinto viene en el ADN del hombre pecador por la naturaleza caída. Proverbios 12:22, por ejemplo, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Dios no tiene relación con la mentira. Dios es verdad. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 3 al versículo 5, dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová.
guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Mire la gravedad de estas afirmaciones, porque todo hermano engaña con falacia, todo hermano, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua, que eso salte a su entendimiento, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Como podemos ver, texto tras texto confirmamos que somos mentirosos desde muy pequeños, pero Dios, hermano, no se agrada de la mentira ni de quien practica mentira. Sin embargo, es una realidad que el sistema de este mundo está caracterizado en la mentira. Y peor aún, mire, hemos naturalizado la verdad. Casi todos somos sospechosos de hablar mentira, o bien decir verdades a medias que en realidad son y se vuelven mentiras. En todo ámbito de nuestra vida, el gobierno, hay muy poca credibilidad en la mayoría de los gobiernos del mundo respecto a sus palabras. La ciencia tal vez, aún la religión tiene muy poca credibilidad en el mundo. Pero también la vida en familia, hermano, ha girado en torno a la mentira habitualmente. Eso ocurrió con el pueblo judío. Eso ocurrió con la tradición judía, que estaba haciendo lo mismo en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. Ellos condenaban el pecado de forma pública, eran especialistas en hacer eso, pero en privado vivían sus vidas de forma pecaminosa y además distorsionaban el sentido de las Escrituras, es decir, mentían. Recordemos que Jesucristo, hermano, y vamos aterrizando nuevamente en donde estamos parados, que es el Sermón del Monte. Él comenzó enseñando que Él no ha venido a abolir, a anular la ley o los profetas. Nuevamente, Jesús no está contra la ley, Jesús no está contra Moisés. Al contrario, Él ratifica que ha venido a dar cumplimiento a la ley y los profetas. Pero también en el discurso del Sermón del Monte, Él ha dicho en Mateo capítulo 5, versículo 20, Él habla de una justicia mayor. Y se refiere a sus discípulos diciendo que su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. De otra manera, no heredarían el reino de los cielos. Hemos estado analizando 6 antítesis, 6 problemáticas. No es que fueran únicamente 6, muy probablemente eran los 6 temas con mayor distorsión de la verdad bíblica, del espíritu, de la ley, que los escribas y ancianos habían distorsionado, pero las 6 antítesis reposan en este principio. Si vuestra justicia, es decir, si la interpretación, el entendimiento que tenemos de esos 6 temas no es mayor que el entendimiento que tuvieron los escribas y fariseos, estamos parados en el mismo error que los escribas y fariseos. Ellos creían que su justicia los justificaba. Por ejemplo, mire, en la época de Jesús había una expresión muy coloquial que decía: si 2 hombres entrarán al cielo, uno de ellos sería escriba y el otro fariseo. Mire a qué grado de orgullo y vanagloria y hasta de una seguridad basada en nada ellos creían poder obrar en una justicia verdadera, lo cual era incorrecto. Así que Jesús, nuestro Señor, comenzó a mostrar a través de 6 temas que esa justicia, esa rama sobre la cual ellos estaban parados, era nada. Y lo empezó a hacer con el tema del homicidio, el cual ya estudiamos. Lo hizo refutando el tema del adulterio. Lo hizo reivindicando el tema del divorcio. Y ahora nos acercamos a la 4ª antítesis, donde Dios habla no un tema menor que los anteriores. Uno pudiera decir, bueno, ¿qué puede refutarse en relación a los juramentos y las promesas? La realidad es que es un tema de igual dimensión que lo es el divorcio, el adulterio y el homicidio. Así que es objeto de nuestro estudio hoy adentrarnos a la postura de Jesús respecto a los juramentos. Al igual que en las ocasiones anteriores,
los rabinos habían malinterpretado el mandamiento acerca de los juramentos. Lo habían reemplazado por sus propias ideas y habían concluido algo incorrecto que el mandamiento en sí mismo no enseñaba. Por eso Jesús, una vez más, hace uso de la expresión: oíste que fue dicho. Además, habéis oído que fue dicho. Es decir, Jesús no está citando específicamente la ley de Moisés o algún texto antiguo testamentario. Jesús está citando la enseñanza oral de los ancianos, de los escribas y fariseos. Ahora, usted recuerde, el sermón del monte, hermano, hemos dicho una y otra vez que no es un mensaje de cómo ser salvo, sino más bien es como un espejo delante de nosotros que nos muestra cómo se debería de ver uno que es salvo. Y uno que es salvo está caracterizado, escuche, hermano, por la veracidad de sus palabras. Las palabras que salen de nuestra boca tienen mucho que decir de nuestra nueva condición regenerada en Cristo Jesús, de nuestra nueva naturaleza. Ellas tienen que evidenciar que ha ocurrido un cambio en nuestro interior, que también se refleja en la procedencia de nuestro hablar. Pero enfoquémonos al texto en objeto de estudio esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 33. Además oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue dicho? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y después dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. Esa expresión era muy común en griegos, romanos y aún judíos. Ellos ponían en juego su cabeza literalmente para dar veracidad o cumplimiento, firmeza a sus palabras. Dice, por ninguna de esas cosas jurarás. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En primer lugar, hermanos, el Señor Jesús no está citando una porción del Antiguo Testamento de la ley mosaica. Nuevamente, Él está citando la enseñanza de los ancianos. El Señor quiere que sus discípulos tengan la adecuada, correcta interpretación de la ley. Así que inicia primero separando y diciendo, ¿oíste que fue dicho? Bueno, voy a dar una enseñanza en relación a eso que oíste que fue dicho y después diré, pero yo os digo. Así que desarrollaré el estudio de Jesús y la postura que tiene nuestro Señor respecto a los juramentos en 4 puntos. 4 puntos que nos van a poder ayudar a construir conclusiones de lo que estos textos nos quieren enseñar. 1. Vamos a considerar la enseñanza del Antiguo Testamento en referencia a los juramentos. ¿Qué decía la ley mosaica de los juramentos? Aquí, créame que hay mucha riqueza de lo que la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Pacto hablan en relación a los juramentos. Vamos a ver qué decía particularmente la ley de los juramentos, para después pasar a abordar cuál era la interpretación, por supuesto, incorrecta interpretación, que los escribas y fariseos le habían dado a lo que se refería a la ley respecto a los juramentos. Después consideraremos la enseñanza de Jesús, esa parte de pero yo os digo, pasaremos a considerar qué es lo que Jesús está enseñando en relación a los juramentos, para finalmente concluir con cuál es la aplicación, la importancia de la veracidad de las palabras en la vida de los cristianos, de los creyentes. Vamos a considerar el primer punto. ¿Qué considera la enseñanza del Antiguo Testamento respecto a los juramentos? Dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Estas palabras exactas no están contenidas en el Antiguo Testamento, sino que era parte de la enseñanza oral de los escribas y fariseos. Sin embargo, los escribas y fariseos, como muchos malos, falsos maestros hoy en día,
utilizan el mismo recurso. ¿Qué recurso? ¿Cuál es la estrategia para construir mentira? Tomar un poco de verdad y mezclarla con un poco de mentira. Y eso tiene como resultado una completa mentira. Eso fue lo que pasó con los escribas y fariseos. Tomaron una parte de verdad. ¿Qué tomaron como verdad? Los textos de la ley mosaica que hablaban de los juramentos. ¿Y cuál era la mentira? La interpretación ventajosa y engañosa que ellos hicieron en relación a esos textos. Sin embargo, antes de pasar a considerar el estudio de los textos del Antiguo Testamento que hablan de los juramentos, es muy importante que podamos comprender el significado de dos palabras. Dice, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué es jurar, hermano? Mire, jurar es prometer una cosa solemnemente, poniendo como testigo, como garantía de esa promesa a Dios. Es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o de una promesa. Es la confirmación, a través de poner a Dios como testigo, de la veracidad o cumplimiento fiel de nuestras palabras. Dicho de otra manera, es una promesa, pero yo le agrego solemnidad. Quiero reforzar solemnemente esa promesa. Te quiero decir de verdad que te voy a cumplir. Y traigo la figura, la presencia de Dios como testigo a esa promesa. Eso es un juramento. ¿Qué es perjurar? Significa jurar falsamente. Significa prometer, hacer un compromiso de algo, hermano, que en la intención de nuestro corazón, examinando nuestro corazón engañoso, sé que no voy a cumplir o de antemano sé que no quiero cumplir. Eso es perjurar, jurar falsamente. Es jurar en falso. Es muy distinto cuando tú prometes algo y que después te has esforzado y no pudiste cumplir, porque Dios al final de cuentas pesa las intenciones de nuestro corazón. Pero el espíritu de perjurar es que deliberadamente tú sabes que no vas a cumplir o no quieres cumplir y a pesar de eso haces una promesa en falso. Ahora bien, ¿qué nos enseña toda la enseñanza de la Biblia, todos los 66 libros en relación a los juramentos? ¿Será que la conclusión a la que tenemos que llegar es que por ninguna razón debemos jurar? Esta es una de las conclusiones que erradamente llegan muchos cristianos y en su conversión una de las primeras cosas que hacen es decir, yo ya no juro. Y luego hasta sustituyen, ¿verdad? Como un camino como los escribas y fariseos y dicen, yo ya no juro, ahora prometo. Hay algunos otros que dicen, yo de plano ya no juro. ¿Será que no debemos jurar en el nombre de Dios? ¿Es pecaminoso traer a Dios como testigo para hacer un juramento? ¿Prohíbe explícitamente la Biblia hacer eso, hermano? Bueno, es objeto de nuestro estudio aclarar eso, para que por temas de conciencia, si alguno de nosotros tiene que hacer un juramento solemne, pueda, en base a la enseñanza de la Escritura, liberar su conciencia, hermano, de toda carga. ¿Será eso verdaderamente lo que prohíbe estos textos que leímos en el Sermón del Monte? Bueno, vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a reforzar estos conceptos. Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Si analizamos este versículo, Dios asume en este texto, hermano, que los hombres van a jurar. Es una obviedad de este texto. Los hombres van a jurar. Y al hacerlo, aún este texto nos dice que deben hacerlo en el nombre de Dios. Dice, y por su nombre jurarás. Así que hay muchos textos que nos van a poder dar luz acerca de juramentos y juramentos en el nombre de Dios. Éxodo 27, por ejemplo, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo tomarás en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El énfasis de este texto es no tomar en vano el nombre de Dios, pero no prohíbe explícitamente jurar.
De ninguna manera esto, hermano, este contenido del Éxodo 27, que es el decálogo de Moisés, de ninguna manera el alcance de este mandamiento prohíbe explícitamente jurar. El énfasis está en jurar en vano. Vayamos un poco más a algunos otros ejemplos prácticos del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 21, sitúese en el versículo 23 y 24. Mientras usted llega, le platico que va a estar en la historia de Abraham, el patriarca, que está haciendo pacto con Abimelech. Y recuerde usted que un pacto, le llamamos pacto a una promesa a la que se le interpone un juramento. Yo prometo amarte y te juro por Dios que así será. Por eso es el pacto matrimonial. Es una promesa a la que yo sumo, añado, interpongo un juramento. Así que Abraham está haciendo un pacto con Abimelech. Dice el versículo 23 de Génesis 21. Ahora pues, está hablando aquí de Abraham y Abimelech. Y dice, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí. Dice, júrame, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham a Abimelech, yo juraré. Imagine la escena. Abimelech está en una situación difícil y yo me imagino que tomó de la mano o del brazo a Abraham y le dijo, júrame por Dios. ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Alguna vez la ha dicho usted? Júrame por Dios que vas a cuidar a mis hijos. Júrame por Dios que lo vas a cumplir. Pero es una promesa solemne a la cual interponemos un juramento. Dios no está en contra explícitamente de hacer juramentos, sino tomar el nombre de Dios en vano. Ese es el espíritu de esos textos. Sigamos leyendo, Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, Dios. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, un alegato entre dos hombres puede llegar con una promesa. Pero para que estos dos hombres tengan cierta tranquilidad de esa promesa, ellos ciertamente juran por uno mayor a ellos. Y dicen, te lo juro por Dios que así será. Así que los juramentos podemos ver tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, era una práctica que Dios había regulado en la vida de todo el pueblo de Israel y también en la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero regresando a nuestro estudio del Sermón del Monte, específicamente Mateo 5, del 33 al 37, cuando dice, ¿oíste que fue dicho? ¿A qué se refiere? ¿Qué fue dicho? ¿Cuáles son los textos que, ya dije, no directamente, pero sí indirectamente, están implícitos en esta expresión? Bueno, los escribas y fariseos tomaban algunas partes de verdad, algunos textos, y los mezclaban con su engañosa mentira. ¿Cuál era la parte de verdad que tomaban? Deuteronomio 6:13, lo que ya leímos. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pero el versículo que genera toda la distorsión en la manera, en la teología del juramento que hicieron los escribas y fariseos, es Levítico 19:12. Levítico 19:12 fue el parteaguas. Dice, y no jurarás falsamente por mi nombre, por el nombre de Dios, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ellos, como los fariseos, una vez más, hermano, como lo hicieron con el divorcio, el adulterio y el homicidio, se quedaban con la explícita mecánica del texto. ¿A qué me refiero con esto? Ellos, llegada la noche, iban a sus casas, se dormían y es como si se miraban a una lista y decían ellos, no adulteré, no maté a nadie, no hice ninguna promesa en vano, soy salvo. Ellos tenían un manual y su manera de calificar su santidad o su justicia era en base a la lectura mecánica del texto, dejando a un lado el espíritu del texto. Ellos decían, aquí lo importante es no jurar falsamente en el nombre de Dios. Pero ¿qué si yo juro en el nombre de otra cosa?
Yo ya no estoy violentando la ley. Y ellos buscaron atajos, avenidas y veredas para dar rienda suelta al deseo pecador de sus corazones, poder mentir, porque la tendencia del ser humano es mentir, pero públicamente delante del pueblo sentirse que no habían violentado la ley de Dios. Números 32, por ejemplo, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ese es el espíritu de los juramentos, no quebrantar nuestra palabra. Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Se genera un nexo como de deuda, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Estas leyes, estos textos antiguos testamentarios que acabo de citar, tenían dos propósitos fundamentales. Uno, frenar la tendencia a decir mentiras en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo mentía. ¿Por qué mentía? Porque los líderes religiosos, aquellos que encabezarían la justicia en el pueblo, eran mentirosos. El pueblo venía también de 400 años, hermano, de esclavitud, donde habían aprendido muchas cosas, entre ellas la mentira. Y aunque Dios da una ley para regular esta mala práctica y dice: no harás juramento en vano, ellos reducieron la interpretación de esa expresión únicamente a decir: no lo haremos en el nombre de Dios. Tan es así que de ahí se desprende que hasta hoy en día muchos judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Jehová. O sea, fue tanta la herencia de esa práctica, tanto el misticismo, la mecánica del texto de decir: no lo digamos en el nombre de Dios porque es algo pecaminoso. Sin embargo, dieron rienda suelta a jurar y perjurar en nombre de cualquier otra cosa, violentando el principio de los juramentos. El otro propósito era limitar los juramentos únicamente a asuntos verdaderamente importantes y donde tenía que estar involucrada la solemnidad del juramento. El juramento en el nombre de Dios, hermanos, revela dos cosas: el carácter santo de Dios, que Dios solamente puede prometerse por sí mismo, jurarse por sí mismo, y su palabra es veraz, Él no falla. Pero también revela nuestra triste condición pecaminosa del ser humano, en cuya palabra no podemos confiar. Así que tenemos que atestiguar a uno que no falla y siempre cumple, que es Jehová nuestro Dios. Bien, una vez teniendo un poco más claro cuál era el alcance o la adecuada interpretación de la ley en relación a los juramentos, pasaremos ahora a considerar ¿en dónde está el error? ¿Cuál era? ¿En qué consistía la incorrecta, la inadecuada interpretación de los escribas y fariseos respecto a los juramentos? Para esto es importante introducir que los fariseos, hermanos, como he dicho, estaban acostumbrados en su vida religiosa a mezclar la verdad con el error. Cuando usted mezcla la verdad con el error, usted tiene un completo error. Nuevamente, ellos buscaron tomar la mecánica del texto y se olvidaron del espíritu del texto. Ellos buscaron atajos que se permitieran violentar la ley de Dios sin que externamente o públicamente se viera que ellos violentaban la ley de Dios. Hermanos, muchas veces ese espíritu de querer engañar a Dios cuando Dios no puede ser burlado impera en nuestras vidas. Imagine usted que está en su casa, recibe una llamada telefónica. Usted tiene identificador de llamadas y de alguna manera usted se percata que el número, la llamada que está entrando a su casa es de una persona a la cual usted no le quiere contestar por alguna razón o por algún motivo. Pero usted le acusa su conciencia y usted sabe que ha estado enseñando a sus hijos acerca de no mentir, acerca de la verdad. Así que usted no quiere violentar directamente esa enseñanza y busca un atajo, está dando rienda suelta a su corazón. Así que se sale de su casa
tal vez se pone de pretexto, se inventa una necesidad de ir a la tienda o a otro lugar, y una vez en la calle da instrucciones a su hijo, le grita tal vez desde la calle a alguien de casa y le dice, dile que no estoy en casa. Si somos específicos, usted no está en casa, de hecho va de salida. No están mintiendo. Mecánicamente, quien contesta el teléfono va a poder decir, mamá no está en casa, papá no está en casa. Pero si usted examina su corazón, usted salió de casa con el propósito de no atender la llamada. Eso precisamente es lo que ocurrió con los escribas y fariseos. Buscaron atajos, veredas, excusas que pudieran violentar, pudieran regularizar las mentiras en la vida diaria del pueblo. Las personas, hermanos, juraban por toda clase de cosas aparte de Dios. Lo hacían como medida de garantizar la veracidad de sus palabras. Era muy común. Razonaban que si quebrantaban su juramento sobre la base de cualquiera de otra cosa que no fuera Dios, al menos no estaban denigrando el nombre de Dios, es decir, no era tan malo. O sea, no es tan malo incumplir a una promesa siempre y cuando no la hagan en el nombre de Dios. Eso fue una manera de pensar común en la época de estos hombres. En el tiempo de los rabinos tuvieron incluso que dividir o diseñar cuáles juramentos eran absolutamente inquebrantables y cuáles podían ser sujetos a ser quebrantables. Ellos habían llegado a relativizar los mandamientos a sus propios intereses y que la cultura judía se convirtiera en una cultura de falsos juramentos y mentiras. Era habitual en el pueblo mentir. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo confronta fuertemente a los escribas y fariseos de la siguiente manera. Mateo capítulo 23, versículo 16. Mire qué impactante la declaración de nuestro Señor en estos versículos. Mateo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, entonces es deudor. Insensatos y ciegos, responde el Señor. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica a ese oro? También decís, si alguno jura por el altar, bueno, no es nada. No hay problema, puedes jurar por el altar, no pasa nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí, ahí te vuelves deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda del altar o quien santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, por él jura y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En cierta manera, hermano, los judíos volvieron parte de sus tradiciones basar la vida cotidiana del pueblo en las mentiras. Ellos incluso habían llegado a desarrollar un manual práctico para aplicar esta enseñanza. Si una persona hacía un juramento en el nombre de Dios, no podía no cumplirlo, era mal visto. Pero si alguien hacía un juramento por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza, lo podía violar el dicho juramento y no era visto tan malo. Ellos se quedaron con la mecánica del texto. Ellos decían cosas tan absurdas como estas. Mire, ellos decían, puedo jurar por el cielo y por la tierra. Y como el cielo y la tierra pasarán, bueno, así también mi juramento puede pasar. Es decir, no tiene que ser perpetuo. De esta manera ellos se inventaban excusas para la mentira y el engaño, mientras no juraran en el nombre de Dios. Estos hombres cometieron dos pecados. Jurar falsamente, o sea, perjurar. Y cuando juraban, perdieron toda solemnidad implícita en el juramento. Los judíos eran notables por sus frecuentes juramentos en sus conversaciones diarias. Juraban, como he dicho, por cualquier cosa, por vasijas, por Moisés, por los profetas, por las vidas de otros rabinos. Habían incrustado en la vida cotidiana del pueblo eso con demasiada ligereza. Por eso Dios condenó su hipocresía. Pero hermano, piense un momento.
Hasta ese momento hemos visto una fotografía muy severa de los escribas y fariseos. Usted podría pensar para sí, ay, escribas y fariseos, una vez más con ustedes. Pero pregúntese a sí mismo, ¿acaso no hacemos nosotros lo mismo continuamente? ¿Acaso no caminamos el mismo error del cual ellos han procedido? Es por eso que Jesús tiene que parar en el Sermón del Monte y decir, pero yo os digo. Y ahora pasaremos a analizar el punto 3, la enseñanza de Jesús sobre los juramentos. Él dijo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Qué es no jurar en ninguna manera? ¿Qué podemos entender por no jurar en ninguna manera? Algunos dirán, tienes que entender lo que dice ahí, no jurarás por ninguna manera. Pero es precisamente por ese tipo de aceleradas y ligeras conclusiones en la Escritura que se desarrollan muchas falsas enseñanzas en el pueblo. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Cuando un texto en la Biblia, hermano, habla acerca de un tema, lo que habla acerca de ese tema es verdad. Pero puede ser el caso que un único texto en la Biblia no contenga la totalidad en relación a ese tema. De tal suerte que puede haber otros versículos paralelos o en otros libros de la Biblia, aún del Antiguo Testamento, donde se hable en referencia al tema aún más ampliamente. Porque el propósito del primer versículo que usted estudió era mostrar cierta parte de la verdad. Pero las conclusiones teológicas, doctrinales, que nosotros tenemos que asumir como verdad, deben ser fundamentadas en la totalidad de la Escritura. Si un texto de la Escritura se pronuncia en relación a un tema, eso es verdad. Pero si hay otros textos que hablan en relación al mismo tema, esos textos complementan esa verdad. Pero aún si eso resulta confuso para construir la correcta interpretación de ese tema, tendremos que interpretar ese tema a la luz de toda la verdad que es la Escritura. ¿Qué le quiero decir? Nosotros no podemos concluir que no podríamos aterrizar y decir que la conclusión final de los juramentos es no jurar en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay muchos otros textos que hablan en relación al tema y tenemos que construir nuestra conclusión en base a lo que la totalidad de la Escritura dice. Así que estamos parados en el Sermón del Monte. ¿Cuál es el contexto inmediato? Los versículos que le anteponen. Pero si eso no es suficiente, tendremos que ir a todo el Sermón del Monte. Y si no es suficiente, a todo el Evangelio de Mateo. Y si no es suficiente, a toda la completud de la palabra de Dios. De tal manera que dice, no juréis en ninguna manera. Lo primero que quiero aclarar es, de ninguna manera este versículo afirma rotundamente que no podemos jurar de ninguna manera. Sigo leyendo. No juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Así que, hermano, ¿cómo interpretaríamos entonces, para no dejar lagunas abiertas, esta expresión, no juraréis en ninguna manera? Bueno, basado en nuestro contexto inmediato y en todo el contexto del Sermón del Monte, donde el Señor Jesús, desde las bienaventuranzas hasta la postura de Jesús respecto a la ley, el papel del cristiano siendo sal y luz de este mundo, y las antítesis las cuales está refutando, tendremos que concluir que la mejor manera de ver este versículo es: discípulos, no juren de ninguna manera como los fariseos juran. O sea, lo que está diciendo Jesús es, no juren si van a jurar como ellos juran. En ese sentido, yo les digo, no juréis de ninguna manera. Mas, sin embargo, no es un absoluto para no jurar, porque Dios no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que, hermanos, este texto no prohíbe el correcto uso de los juramentos. Hay muchos hombres que juraron en la Biblia.
Génesis 24, versículo 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Mire, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía, alguien de confianza, y le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, o sea, lo trae como testigo, y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo. Es decir, júrame por favor, siervo mío, que no vas a tomar para mi hijo Isaac, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Júramelo, y te pongo a Dios por testigo. Es decir, la promesa, la petición que Abraham está haciendo a su criado es solemne. Es solemne, y el criado está obligado moralmente y por la solemnidad de atestiguar en el nombre de Dios a cumplir con dicha promesa. Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pero ¿y en qué parte dice de jurar? Bueno, establecimos hace un momento que jurar es hacer una promesa donde llamamos a Dios por testigo. Note usted las palabras de Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es lo mismo cuando decimos delante de Dios. Solo Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Pongamos a Dios de testigo entre esta plática que vamos a tener. Eso es hacer un juramento, hermano, donde traemos a Dios como testigo para dar veracidad y cumplimiento de lo que sale de nuestra boca. Aún el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra de justicia. Eso es verdad, es Dios. Y no será revocada. Que a mí, ¿qué salió de la palabra de Dios? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, en los postreros días los hombres jurarán en el nombre de Dios. Jurar en sí mismo no es malo. Lo incorrecto es tomar el nombre de Dios en vano o no darle cumplimiento a la veracidad de nuestras palabras. Concluimos entonces que la ley de Moisés, ni el Antiguo Testamento en su totalidad, ni el Nuevo Testamento prohíben jurar, sino más bien regular el tema de los juramentos. Todo esto nos lleva, hermanos, a concluir, y empiezo a aterrizar en nuestro último punto, la implicación, la importancia de la veracidad de nuestras palabras como cristianos de nuestro diario vivir. Si hay algo que puede distinguirnos y hablar de nuestra santidad, de nuestra regeneración, nuestra nueva naturaleza, es lo que sale de nuestra boca, hermano. Hermano, tú eres conocido, hermana, hermano. ¿Por qué eres conocido? ¿Eres conocido por ser irresponsable? ¿Eres conocido por ser impuntual? ¿Eres conocido por tener poca o nula credibilidad en tus palabras? ¿Qué se dice de ti a menudo? Ah, mira, él o ella, ese ni cumple, esa ni cumple. ¿Eres conocido por la inconsistencia en tu hablar? La gente ya ni te cree. Toma con ligereza lo que tú dices. ¿Eres conocido por decir medias verdades y medias mentiras? Cuando te has comprometido a algo, examina, sabiendo o teniendo la intención de no cumplirlo, aún así haces tu compromiso o promesa. ¿Cuántas veces tomamos con ligereza eso y viene un compromiso o tenemos que atarnos con nuestras palabras, hermanos, en cumplimiento obligado, como dice la Escritura? Y con ligereza decimos, sí, lo vamos a hacer. Pero al mismo tiempo, tú sabes que no lo vas a hacer. O incluso sabes que no lo quieres hacer.
y aún así no eres para frenar lo que sale de tu boca. Hermano, tú eres cuidadoso en tu hablar, pero me refiero a lo suficientemente cuidadoso como para asegurar que no hay exageraciones en tus palabras. De veritas que te voy a cumplir. En esta ocasión, créeme que sí te voy a cumplir. Ya, primero Dios, mañana aquí me ves. Cuando hemos perdido credibilidad, un hombre que tiene credibilidad solamente le hace falta decir sí o no a sus palabras, a sus promesas. Pero un hombre que ha perdido credibilidad siempre le agrega un juramento. De veritas. Y si no, hasta hacemos algo que nos dañe. Yo pago la comida si no te compro. Y somos así, tenemos una tendencia cuando hemos perdido veracidad en nuestro hablar. Hermano, ¿eres confiable por tus palabras? ¿Eres confiable por tu conducir, por lo que sale de tu boca? ¿La gente cree lo que tú dices? ¿Qué me puedes decir, hermano, hermana, acerca de tus promesas? ¿Las cumples? ¿Cómo construimos tú y yo como padres la veracidad con nuestros hijos? ¿Cumplimos lo que prometemos, sea bueno o sea malo? ¿Qué tal con las expresiones ligeras cuando solemos decir con mucha ligereza, insisto, para tal día queda eso? Lo revisamos, lo checamos, lo vemos. Te hablo, al ratito vemos, luego te marco. Son expresiones coloquiales, hermano, que asoman irresponsabilidad de nuestra vida. Y uno diría, bueno, pero este tema realmente será tan grave como para prestarle atención. La pregunta es, hermano, en medio de estas declaraciones ligeras, ¿cumples? ¿Prometes? ¿Tu vida se distingue por dar cumplimiento a lo que dices? Aquí no importa, hermano, lo que uno o tú pienses de ti. Yo te diría, ¿qué piensan los demás de tu credibilidad? ¿Qué piensan los demás de la veracidad de tus palabras? Cuando un cristiano dice o afirma, para tal día queda tal cosa, hermano, está poniendo en juego la reputación de Dios. Esa es la seriedad de esto. Si usted no alcanza a comprender esto, dimensionar lo que le estoy diciendo, usted y yo estamos tomando el mismo atajo que los escribas y fariseos. Estamos diciendo, no, yo no soy alguien que incumple, porque usted cree que incumplir a promesas ligeras no lo hace pecador. Ese es el mismo sentimiento que hubo en los escribas y fariseos. Ellos decían, bueno, yo puedo fallar a cualquier hombre en mis palabras, siempre y cuando no falle en una promesa solemne que hice a Dios. Y usted a lo mejor puede decir, bueno, todos fallamos. Hermano, no me refiero a la ocasionalidad de un día, de una ocasión, de un evento, cuando todos tenemos inconvenientes para cumplir con nuestras responsabilidades, promesas o veracidad de nuestras palabras. Me refiero al hábito de mentir, al hábito de ser irresponsable, al hábito de ser impuntual, al hábito de no cumplir lo que decimos. Eso no es un buen reflejo de la santidad de Dios. No es un reflejo de que somos nacidos de Dios, porque nos comportamos como infieles. ¿Cómo sus hijos pueden ser infieles a su propia palabra cuando Dios es fiel a su palabra? Sus hijos tendrían que caminar o parecerse a sus discípulos, andar en la verdad. Una vez más te pido que nos examinemos y que Dios tenga misericordia de todos nosotros, por cuanto muchas veces procedemos en el mismo andar de los escribas y fariseos, e incluso hemos regularizado esta práctica en nuestra vida y decimos, bueno, esta es una mentira piadosa, esta es una mentira chiquita, esta es una mentira necesaria.
Hermanos, no debemos ligar nuestras palabras en cualquier compromiso por ligereza. Examine un poco antes de comprometerse. Deténgase para responder antes a cualquier compromiso. Aún la puntualidad conlleva un compromiso. Habla con veracidad si puedes llegar o no puedes llegar a tus compromisos. Alguien podrá decir, bueno, pero no exageres. No, es que estaríamos limitando, reduciendo la interpretación, el espíritu de la ley, porque el espíritu de los juramentos es la veracidad de las palabras. Dignificar la verdad sobre la mentira. Alguien tal vez pensará, yo no creo que por ser impuntual sea pecaminoso. Yo te digo, hermano, ser impuntual de manera permanente, me atrevo a asegurarte que es un acto pecaminoso en sí mismo. Recuerde lo que dice el último versículo que leímos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Escuche. Porque todo lo que es más de esto, de mal procede. Todo lo que le agregues de más, para querer intentar quedar bien o darle veracidad a tus palabras, está de más, y dice de mal procede. Tu actuar debe ser simple y sencillo. Si puedo, no puedo. Nuestro hablar debe ser sí, no. Aún el libro de sabiduría de Eclesiastés dice, cuando a Dios haces promesa, en Eclesiastés 5, versículo 4, dice, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Así que cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. A estas alturas no, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hermano, el sistema de este mundo está basado en la mentira. Salgamos del sistema de este mundo. Somos contracultura, contracorriente. Eso es el sermón del monte. Jesús es contracultura. Jesús estableció su reino y terminó con la veracidad de su palabra. Dios es verdad. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es verdad, su palabra es verdad, el Espíritu Santo es la verdad y Dios manda que hablemos y andemos en la verdad. Así que nuestro hablar en la verdad debe ser sencillo y sincero. La tercera carta de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál es ese gozo? El oír que mis hijos andan en la verdad. Es un asunto de mucha importancia para Dios. Dios no le resta importancia. De misma importancia es el homicidio, el divorcio y el adulterio que la veracidad de nuestras palabras. Apocalipsis 21:8. La mentira es un asunto serio, hermano. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, familia, Iglesia Casa Oración Querétaro, que el Señor nos ayude a que la enseñanza que hemos tenido hoy en su palabra pueda hacer mucha rema en nuestro entendimiento y corazón. Caminemos en la verdad. Seamos hijos de Dios, que podamos distinguirnos por la veracidad de nuestras palabras. Qué hermoso gozo sería ver que la comunidad de creyentes se caracteriza por cumplir fielmente sus promesas. Trabajemos en esta área de nuestra vida, pongámonos a cuentas con el Señor de nuestras vidas y pidámosles que Él nos ayude, hermanos, a poder dar cumplimiento. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios. Saludos, iglesia.